Bueno, hermanos queridos, entonces vamos a continuar hoy. Entonces decíamos con el estudio que estuvimos haciendo. Hay una primera parte que hemos visto, estamos haciendo un breve estudio de cristología sobre justamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos dividido en diferentes puntos, ya hemos compartido en la clase anterior una parte de lo que hoy vamos a finalizar. Hoy estamos hablando de lo que es la persona de Cristo en cuanto a su humanidad. Más adelante vamos a ver lo mismo, pero se va a complementar con lo que estuvimos viendo hasta ahora, y vamos a estar hablando luego de la deidad de Cristo. Y luego de eso, si Dios lo permite y si el tiempo alcanza, vamos a estar viendo la unión de estas dos partes. Hasta ahora hemos visto, como dijimos recién, entonces, una parte de lo que es la humanidad de Cristo, y hoy vamos a terminar, en esta reunión vamos a terminar esa parte sobre la humanidad. La tercera parte que vamos a hacer en las próximas reuniones va a ser la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, lo que conocemos como la unión hipostática, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera se relaciona estas dos naturalezas de Jesucristo en una misma persona. Pero bueno, vamos a comenzar esta reunión adorando al Señor. Le pedimos a Paula si nos puede acompañar con una adoración, y luego nuestro hermano Marcelo va a estar orando para dar comienzo a esta reunión. Solo quiero ser como tú, Jesús. Y estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad me haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. En la debilidad me haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. Moléame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Moléame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad me haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. En la debilidad me haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. Moléame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo
Señor. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. Sí, papá. Señor, gracias por este tiempo que vamos a compartir. Y como cantábamos, necesitamos más de vos, necesitamos descubrir tu persona. Por eso agradecido de estos estudios que estamos haciendo, Señor. Porque la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios, Señor. Y somos tan edificados en este tiempo. Señor, realmente necesitamos menguar para que vos crezcas, Señor, y necesitamos darte el primer lugar, Señor, en cada cosa en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, necesitamos tu persona, Señor. Necesitamos mucho, nos reconocemos, Señor, necesitados de vos, reconocemos que en nuestra humanidad caída nada podemos hacer, Señor. Necesitamos de redención cada día de nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu obra santificadora cada día en nuestras vidas, Señor. Y lo sabemos, y cada día vamos a tus pies sabiendo nos necesitados, Señor. Por eso, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que vos nos hables, Señor, para que es más sobre tu persona, Señor, y podamos reconocer así más lo que somos nosotros cuando estamos delante tuyo, Señor, para que así cada día podamos ir delante tuyo con este corazón necesitado, Señor. Gracias, Señor, tenemos por este tiempo, bendecimos a cada uno de los hermanos presentes y te pedimos que nos estés hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar, gracias por acompañarnos en este tiempo. Bueno, vamos a repasar un poquitito para entrar más o menos en el contexto de lo que veníamos hablando. Seguramente ustedes tienen sus apuntes. Vamos a ver un poquito de la parte de impecabilidad, esa palabra que a veces se complica decir, ¿no? Un poquito. Impecabilidad, viene de impecable, ¿no? De sin pecado, ¿no? Entonces, ya habíamos visto en la anterior reunión que Jesús en su humanidad fue igual a nosotros, pero que también fue diferente en un aspecto muy importante, ¿no? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí ya tenemos una diferencia importante, ¿no? entre el Señor y nosotros. Por supuesto que hay muchísimas más y son interminables, ¿no? Infinitas, pero en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a que veníamos hablando de que el Señor, la naturaleza de Jesús es 100% humana y 100% divina. Jesús fue y es, eso es importante recalcar, no es que solo fue, Jesús fue y es, ¿no? Pero estamos hablando de cuando el Señor vino a esta tierra, el Señor vino con una naturaleza 100% humana y con una naturaleza 100% divina. Y esto es importante también recalcarlo porque no es que, claro que hablar de porcentajes en este sentido no es tan exacto, ¿no? Porque como decíamos otra vez, esto no se trata de matemática, pero es una forma solamente de expresarlo y para tratar de comprenderlo de alguna manera. Cristo no fue 50% humano, 50% Dios. Cristo fue 100% humano, 100% Dios. Claro, a nuestra mente se le complica esto entenderlo, pero es que justamente nuestra mente tiene limitaciones y nuestra forma de pensar tiene limitaciones. Por eso nos costaría tanto entender lo que es la Trinidad y nos costaría mucho explicarlo. De hecho, sería imposible porque es un misterio. Pero más allá de lo que es el porcentaje y más allá de estas terminologías que hablamos de porcentajes, lo importante es entender, recordar y defender esta doctrina que es lo más exacto que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Que Cristo es 100% Dios y 100% humano. Ahora, lo que habíamos hablado también en la anterior reunión era si Cristo era Dios, ¿no? O si Cristo es Dios. Vamos a hablar en tiempo presente. Si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser que Dios haya sido tentado? ¿Cómo puede ser que Jesucristo haya sido tentado?
si Jesús es Dios y si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Bueno, lo hemos estudiado, pero hemos llegado a la clara conclusión de que Jesucristo fue tentado en su naturaleza humana, por eso es que fue tentado. No hay contradicciones en la Biblia en cuanto a esto. Pero, ¿qué pasa? Su naturaleza divina, su naturaleza de Dios, le impedía pecar. Entonces, habíamos dicho y habíamos centrado a esto. Jesús no solamente nació sin pecado, recuerdan que habíamos comenzado este estudio hablando del nacimiento de Cristo, ¿no? Del nacimiento virginal de Cristo, que de hecho es el primer milagro. Habíamos también relacionado, habíamos hablado de que el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Salvador, también es una enseñanza, o no, mejor dicho, nos deja una clara enseñanza de que en cuanto a la salvación del ser humano, nuestra, ¿no? Nosotros no podemos aportar absolutamente nada. Incluso eso mismo fue lo que este nacimiento de Cristo nos enseña. Así como, por lo menos de manera activa, porque alguien puede decir, bueno, pero Dios utilizó a María. Entonces, sí hubo intervención humana. Yo me refiero a intervención activa, en el sentido de que hizo algo y aportó en algo en ese plan de salvación. El plan de salvación se originó en Dios por medio de Jesucristo, y la salvación se sostiene solamente por obra de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, así como nosotros humanamente no pudimos aportar nada al nacimiento de Cristo, así tampoco podemos aportar hoy en día para que alguien sea salvo. La persona que es salva solamente porque Dios la eligió, la predestinó para ser salva. Hablaremos en otro momento de eso porque se nos haría muy extenso. Pero Dios no elige personas para que se pierdan. Dios elige personas para que salven. Y a otras les respeta su decisión de seguir con su libre albedrío por su propio camino. Pero en este caso estamos hablando del Salvador, y ese Salvador que es Jesucristo, vino para salvar a todos aquellos que creen en Él. Ahora, creer en Él no es solamente creer que Él existió. Creer en Él implica mucho más que eso. Implica creer todo lo que Él dice y afirmó que es el único camino hacia el Padre, y un montón de afirmaciones que Él hace. Entonces, tenemos que entender esto, porque si no, cualquier persona que dice que cree que efectivamente, históricamente, Jesucristo existió, entonces podríamos decir de que esa persona ya es salva. En realidad la Biblia no enseña eso. Creer en Cristo es más que creer que existió. De hecho, la Biblia misma asegura y dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Así que creer con el simple hecho de creer que existió no es suficiente. Es necesario creer todo lo que Cristo afirmó que Él era. Eso es creer para ser salvo. Pero nadie puede creer en alguien que no conoce. Y por eso es que estamos haciendo este estudio. Habíamos visto que Jesús no solamente nació sin pecado, sino que vivió y murió sin cometer ningún pecado. Nos habíamos preguntado una pregunta que muchos se hacen y se seguirán haciendo porque es necesaria para poder estudiar esto. ¿Por qué Jesús no pecó? Algunos dicen que Jesús no pecó porque no era verdaderamente humano, ya que todos los seres humanos pecan. Incluso decíamos que esto lo utilizan para negar la humanidad de Cristo. La respuesta es que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo sin pecado, es decir, Dios no creó a pecadores. Cristo tenía, humanamente hablando en este sentido, esa naturaleza perfecta, esa naturaleza, la misma naturaleza que Adán y Eva tenían antes de cometer pecado. Siempre hablando, reitero, de la parte humana de Jesús. Entonces, también habíamos visto que los humanos pecamos porque nuestra naturaleza heredó el pecado desde Adán, pero que con Jesús esto no ocurrió, porque no hubo, digamos, transferencia de pecado por medio de su padre José, digamos, ya que el verdadero padre de Jesucristo es Dios. Entonces, él no heredó esta naturaleza. Habíamos dicho entonces por qué no heredó la naturaleza de pecado de María. Bueno, porque la obra del Espíritu Santo purificó a María y evitó de que esto ocurriera. Luego habíamos llegado a la parte de la impecabilidad de Cristo, ¿no? Esto es un pequeño resumen para poder entrar en la parte de hoy. La impecabilidad de Cristo se enseña claramente en todas las secciones principales del Nuevo Testamento. Él fue un hombre, pero sin pecado. Y la pregunta era, ¿Cristo podía pecar? Si Cristo no podía pecar, preguntamos, ¿no? Si Cristo no podía pecar. Entonces, las tentaciones por las cuales Él pasó, ¿no fueron válidas? Otra pregunta era, ¿cómo puede una tentación ser válida
si la persona tentada de todos modos no puede pecar, Hebreos 2:18 enseña que Jesús padeció la tentación mucho más que nosotros, ya que nosotros cuando somos tentados frecuentemente pecamos, en cambio Él sintió la tentación, sintió el peso de la tentación, pero la soportó y no pecó. Eso implica más sufrimiento. Y se acuerdan que lo habíamos explicado y lo vamos a explicar brevemente para quienes vean este video y no vieron la anterior clase, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de una persona que levanta unas pesas sobre sus hombros, una barra de pesas, y la sostiene durante mucho tiempo, y otra persona que levanta el mismo peso exactamente, pero la baja inmediatamente, ¿no? Eh, la persona que sostiene, o sea, las dos soportan el mismo peso, pero no tienen las dos el mismo sufrimiento por ese peso, por esa carga. ¿Por qué? Porque uno lo baja inmediatamente y alivia ese esfuerzo que está haciendo. En cambio, la otra persona sostiene el peso sobre sus hombros y no descansa ese peso, sino que lo sigue sosteniendo durante mucho tiempo. En el caso de Cristo fue algo así para poder ilustrarlo, si se quiere. Nosotros cuando tenemos una tentación y pecamos, lo que hacemos es sentir el peso que tenemos en el hombro, el peso de esa tentación. Pero, entre comillas, lo aliviamos cuando cedemos a la tentación y pecamos. Cristo humanamente sintió el peso de la tentación. Él reconoce, él entiende lo que se siente ser tentado. Pero Cristo no bajó la pesa de su hombro, la sostuvo, y la sostuvo por amor a nosotros. Entonces, él sintió el peso de la tentación, pero no descansó y no cedió a la tentación. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de impecabilidad, ¿no? Pero entonces afirmamos de que las tentaciones de Cristo fueron reales y el peso que sintió de la tentación fue real, ¿no? Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero esto ya lo hemos dicho recién, que Cristo fue tentado en su parte humana. Habíamos entonces finalizado de que la naturaleza humana de Jesús nunca existió aparte, de una manera aparte de la unión con su naturaleza divina. Desde el momento de su concepción existió como verdadero Dios y también como verdadero hombre. Su naturaleza humana y su naturaleza divina estaban unidas, totalmente unidas en una sola persona. No es que por un momento él era humano, por un momento él era Dios, no. Constantemente, dos naturalezas entrelazadas en una misma persona, en este caso estamos hablando de Jesucristo. Pero si Jesús como persona hubiera pecado, Dios mismo habría pecado, ya que Él era Dios, y habría dejado de ser Dios, porque Dios no puede pecar. Así que eso no podría haber ocurrido nunca. Sin embargo, esto es claramente imposible debido a la infinita santidad de la naturaleza de Dios. Habíamos finalizado la primera parte diciendo que, por lo tanto, debemos concluir que Jesús no pecó porque no podía pecar. La unión de su naturaleza humana y divina en una persona lo prevenía, pero aún así las tentaciones fueron reales. Hasta ahí más o menos el resumen de lo que habíamos visto en la primera parte. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte, por supuesto, del punto 1, estamos hablando de la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que Cristo no podía pecar. Esto es algo que siempre, aunque suene que lo estamos repitiendo mucho, es algo fundamental. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero es fundamental que cuando a alguien le expliquemos esto de que Cristo no podía pecar, le aclaremos de que si bien no podía pecar, en su parte humana, en su humanidad, las tentaciones realmente pesaron y las sintió igual que nosotros. Entonces, ¿cómo entonces pudieron ser válidas las tentaciones de Jesús? El ejemplo de la tentación de cambiar las piedras en pan es útil como ejemplo. Esto lo habíamos mencionado también en la clase anterior y lo vamos a utilizar ahora nuevamente. Les voy a estar pidiendo a ustedes, cada tanto, que me acompañen con la Biblia, buscando alguna cita bíblica, para hacer esto didáctico, ¿sí? Pero recuerdan en la tentación de Cristo, en Lucas 4, en Mateo 4, hay una situación en la que Satanás le dice a Cristo que si es hijo de Dios, que esas piedras las convierta en pan. Entonces, habíamos comentado con nuestros hermanos acá presentes la otra vez, con Jonathan, y nos decíamos, ok, si a vos, yo le preguntaba a Johnny, si
si viene el Satanás y te dice, te tienta, te quiere tentar y te dice, eh, convertí esta piedra en pan y vos venís con 40 días de ayuno, ¿sería realmente una tentación para vos? Y no, claro, no sería una tentación. Para Jonathan no sería una tentación real ni para él ni para ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque no tendríamos nosotros la capacidad, la posibilidad más mínima de hacer ese milagro. Entonces, podemos ver una contradicción ahí, ¿no? No en la Biblia, sino en lo que Satanás quería hacer. Porque Satanás quería, de alguna manera, creo yo, hacer dudar en ese momento, o no sé si hacer dudar, creo que lo más correcto sería arruinar el plan de Dios, ¿no? Porque Dios tenía que, perdón, Dios me refiero a Jesucristo, ¿no? Jesucristo tenía que cumplir todas las cosas con las fuerzas de su humanidad y no con sus fuerzas divinas. Él no tenía que aprovecharse de su parte divina para poder saltear y vencer las tentaciones. El diablo sabía muy bien de que Jesucristo podría convertir esa piedra en pan, porque si no se le hubiese hecho más fácil también al diablo presentarle un pan real y decirle, tomá, comé y cortar este ayuno. Pero el diablo sabía muy bien de que Cristo podía hacer esto, pero si el diablo lograba de que Cristo cayera en esa trampa y que convierta la piedra en pan, claro, se iba a comprobar su divinidad, pero el diablo no necesitaba probar su divinidad, y Cristo tampoco. Lo que el diablo estaba queriendo hacer era arruinar el plan de redención, en el cual Cristo tenía que cumplirlo todo sin aprovecharse de su humanidad. De hecho, si ustedes ven, Cristo nunca hizo un milagro para él mismo, siempre lo hizo para los demás. Y cuando Cristo pidió algo al Padre para él mismo, el Padre guardó silencio. Y recordamos Getsemaní, ¿no? Pero de hecho ni siquiera se dio a su propia voluntad, sino que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero incluso en ese momento, el Padre guardó silencio, ¿no? Pero bueno, estamos en este momento en el desierto, y en el desierto ahí tenemos a Satanás diciéndole al Señor, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Para nosotros eso no sería ninguna tentación, pero para Jesús sí, porque Jesús tenía la capacidad, debido a su naturaleza divina, de realizar este milagro. Pero si lo hubiera hecho, entonces ya no habría estado obedeciendo a Dios Padre, apoyándose solo en la fuerza de su naturaleza humana. Y habría fallado en la prueba tal como Adán falló. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Con un bocado, ¿no? Con un alimento. ¿Cómo se podría haber arruinado todo si Cristo hubiese mordido de ese pan luego de haberlo convertido, ¿no? Eh, Así que él habría fallado en la prueba como de la misma manera que Adán falló, ¿no? Y no habría, por lo tanto, ganado nuestra salvación. Por eso Jesús no se aprovechó de su naturaleza divina para que le fuera más fácil obedecer. Esto es, creo, lo que dijimos anteriormente de por qué Satanás tentó de esta manera al Señor, a Jesús. Creo que es lo más coherente, porque hay muchas personas, he escuchado, que enseñan de que el diablo no estaba seguro si Cristo realmente era Dios, entonces por eso de esta manera lo tentaba. Yo creo que el diablo estaba más que seguro de quién era Jesucristo. Creo que lo conocía muy bien. Creo que por eso que tiene mucho más sentido verlo desde el punto de vista de que si Jesús, en medio de esa debilidad física, de haber ayunado, de haber no comido, no ingerido alimento durante 40 días, él podría haber arruinado el plan. Se largó a llover. Me voy a acercar un poquito el micrófono porque por ahí no se escucha. Si no se escuchan bien, me hacen señas. Entonces, Jesús no se aprovechó de su naturaleza, sino que obedeció como un hombre, ¿sí? Jesús soportó las tentaciones no como Dios, sino como un hombre. Dijimos que Jesús no podía pecar porque su naturaleza divina lo prevenía. ¿Recuerdan? Habíamos visto eso, pero el sufrimiento causado por la tentación, habíamos dicho que fue real. Ceder rápidamente a una tentación es mucho más fácil que soportarla. Lo mismo sucedió con Jesús. Todas las tentaciones que enfrentó, las enfrentó hasta el fin y triunfó sobre ellas. Las tentaciones fueron tentaciones de verdad, aunque no cedió a ninguna. De hecho, las sufrió al máximo porque no se rindió ante ellas como nosotros hacemos, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pregunta que nos va a llevar a lo que vamos a ver ahora. Y le voy a pedir a Mabel, con voz fuerte y firme cerca del micrófono, nos va a leer Primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. No sé cómo se escucha, está lloviendo fuerte, estamos cerca de una ventana. ¿Se está escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Mabel, cuando lo tengas, adelante, hermano. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Perfecto, gracias, Mabel. Bueno, estos versículos fueron malinterpretados varias veces porque se han utilizado como una prueba, digamos, o un patrón, si se quiere, para definir hoy, en la actualidad, si alguien viene o no viene de parte de Dios, si alguien que predica o no de parte de Dios, o tiene una sana doctrina o no. Entonces, ¿qué se ha dicho muchas veces? Bueno, si alguien que hoy predica, nosotros vemos que está teniendo una doctrina equivocada, una doctrina errada, pero de todas maneras no niega que Cristo vino en carne, acá la Biblia dice de que no es malo. Bueno, es necesario conocer el contexto de eso para entender de que ese versículo o ese pasaje no es un patrón, no es una vara de medir con la que hoy podemos definir si alguien tiene sana doctrina o no. Porque si no tendríamos, por ejemplo, la Iglesia Universal diríamos que es sana doctrina, porque ellos no niegan que Cristo vino en carne. Así que no es una forma de medir hoy por hoy. Cuando cuando el apóstol Juan escribió su primera carta, esta que estamos leyendo, se estaba infiltrando en la iglesia una enseñanza herética que decía que Jesús no había sido humano. Esta herejía llegó a conocerse como el docetismo, del verbo griego dokeo, con K, dokeo, que significa parecerse, ¿sí? El docetismo. El docetismo se definía o se dividía, digamos, en dos grupos algo diferentes. El docetismo se dividía entre ebionitas con B larga, ebionitas, o los gnósticos, ¿no? Con G, primero con G, G-N-O-S-T-I. Los ebionitas eran judíos cristianos, póngale comillas, ¿no? Judíos cristianos, decían ser cristianos, aferrados estrictamente a las prácticas del judaísmo. Y después existían los gnósticos, que principalmente eran cristianos gentiles, ¿sí? Mayormente eso. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso, porque a esta gente es que Juan se está refiriendo cuando se refiere a este versículo que acaba de leer Mabel. Tanto los ebionitas como los gnósticos, ¿sí? Agrupemos esto en lo que es el docetismo. Ellos, saturados de corrientes filosóficas de la época, enseñaban, entre otras cosas, que la forma humana de Jesús era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. Así que ellos enseñaban de que Jesús tenía una forma humana, pero era solamente una apariencia, no físicamente, ¿no? El cuerpo no era realmente humano. ¿Se acuerdan cuando el Señor se presenta luego de resucitado a los discípulos y le dice toquen? ¿Sí? Porque un fantasma o un espíritu no tiene huesos ni carne, y de hecho le dan de comer y el Señor permite que toquen su llaga, que toquen su costado, donde la lanza lo había atravesado, ¿no? ¿Recuerdan Pedro hundiéndose? O antes de que Pedro comience a hundirse, ¿qué dice la palabra? De que Pedro creía de que Cristo era ¿qué? Un fantasma, ¿no? Se había asustado. Los gnósticos, o mejor dicho, el docetismo, difundía también la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Cristo fueron aparentes y no reales. Esto vincúlenlo con lo que venimos hablando de las tentaciones. ¿Eran reales o no? Bueno, ellos difundían esta creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Cristo fueron aparentes y no reales, y su forma humana fue solamente una ilusión. Miren qué parecido esto a lo que venimos leyendo, ¿no? Va todo de la mano. Su idea básica era que Cristo solo parecía tener un cuerpo, y que en realidad era un fantasma,
fantasma no se lo imaginen con una sábana blanca, ¿no? Fantasma se refiere a un espíritu, ¿no? Y no un hombre en lo más mínimo, o sea, ni siquiera decían es 70%, no quiero que me hagan un video después, 70% humana eh, y 30% divino, no. Ellos decían es 100% un espíritu, el resto es solo apariencia, es una imagen, nada más, es una aparición. Entonces su idea básica era esa, que Cristo solo parecía tener un cuerpo, que era un fantasma y no un hombre. El verbo se hizo carne solamente en apariencia, según ellos. Esta herejía surgió en tiempos apostólicos y persistió hasta muy cerca del fin del segundo siglo. Después de los judaizantes, ¿recuerdan los judaizantes contra los que Pablo luchó mucho en sus cartas? Los judaizantes que querían o que decían de que sí, ok, Cristo era lo que el Evangelio dice, pero que el sacrificio de Cristo no era suficiente, así que era necesario aportar con nuestras obras por medio de lo que Moisés había enseñado. Bueno, hay muy parecido a lo que hoy se enseña, ¿no? De la salvación por obras o cuidar la salvación y esas cosas. Pero después de los judaizantes, contra los que Pablo luchó, el docetismo era la herejía más peligrosa que amenazaba a la iglesia primitiva. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Después de los judaizantes, lo más peligroso que tuvo la iglesia primitiva fue el docetismo. Así que conocer esta doctrina, esto que estamos estudiando, afirmar esto, entenderlo, porque no es que, como decíamos la otra vez, una fe ciega no sirve. Nuestra fe tiene que estar bien fundamentada. Tenemos que saber lo que creemos y por qué lo creemos. Tenemos que ser como esos cristianos de Berea que revisaban por medio de las escrituras todo lo que Pablo decía. Entonces, la idea de estas reuniones que tenemos no consta de una persona que nos lee algo y nos convence y nos dice qué debemos creer. No. Lo que hacemos es proveer los materiales en cuanto a la palabra de Dios, generar ciertas dudas, porque en la duda radica la posibilidad de investigar y en la investigación radica el conocimiento, pero por sobre todas las cosas tenemos que entender lo que estamos estudiando, ¿no? Estos falsos maestros salieron desde adentro de la iglesia, y eso también es muy importante. No es que el docetismo se originó afuera, en las calles, en este caso, Pablo, en la carta primera de Juan la estaba escribiendo en Éfeso. No es que el docetismo se generó en las calles de Éfeso. No, el docetismo nació, estos falsos maestros salieron de las primeras filas de la iglesia primitiva. Y hoy por hoy, en las iglesias, tenemos falsas enseñanzas. Y lamentablemente muchas veces esperamos de que los falsos maestros vengan de otras religiones o de algunas iglesias algo extrañas o de sectas. Y no, el problema de la iglesia hoy por hoy está dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, los falsos maestros salen desde adentro de la iglesia. Y ahí es cuando tenemos el mayor problema, porque ahí es donde más cuesta identificarlo. Cuando nosotros nos confiamos, o cuando la gente se confía del predicador que tiene en el púlpito, llega un momento que se confía tanto que deja de examinar si lo que se le está enseñando realmente está en la palabra de Dios. O incluso dice, lo lee y dice, bueno, sí, está acá escrito, listo, entonces está todo bien. Hay otro tema que tenemos que examinar. Si realmente el contexto de lo que se nos está enseñando es el correcto. Porque podemos tener predicadores que nos estén predicando, valga la redundancia, algo que efectivamente está en la Biblia. Pero si ese predicador no respeta el contexto de lo que está leyendo, lo más probable es que lo que esté enseñando sea un pretexto, ¿sí? Y ahí viene el tema del diezmo. Ahí viene el tema del diezmo. Porque si decimos el diezmo es bíblico, ¿cómo volvemos ahora al tema, ¿no? Pero, ¿el diezmo es bíblico? Sí, si lo vemos en el sentido de que si el diezmo figura en la Biblia, sí es bíblico. Ahora, si lo vemos en cuanto al contexto y qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice en cuanto al diezmo, ¿el diezmo está vigente para nosotros hoy? No. Entonces, miren la importancia de que no sea solamente, sí, compruebo que está escrito acá, listo, ya está, me lo creo. No. Comprobar que está escrito ahí, pero también que el contexto sea el correcto. Entonces, es importante eso,
Porque justamente esto del docetismo, esto que estamos viendo, se originó con gente dentro de la iglesia. No esperemos anticristos de afuera de la iglesia, busquémoslos adentro de la iglesia, porque es de ahí de donde salen. Recordemos que el diablo se disfraza como ángel de luz. De la misma manera sucede con los falsos maestros en las iglesias. Y lamentablemente, y acá voy a hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar hasta donde lleguemos. Al horario terminamos. Lamentablemente, hoy por hoy, muchas personas que tienen mucha capacidad de enseñar, mucho conocimiento bíblico, lamentablemente se están ocupando de otras cosas, de defender posturas, que probablemente sean las correctas. Pero creo, y esto es una opinión mía, solamente puedo estar equivocado, y digo yo, no el Señor. Creo que nuestra prioridad a la hora de predicar fue, es y deberá seguir siendo siempre el mensaje del Evangelio. Porque ninguna persona será salva porque yo defienda mi postura, en mi caso, lo reconozco, calvinista. Respeto a un arminiano, respeto, son posturas. Que podemos estar equivocados en diferentes puntos, pero lo que decimos siempre, si en la parte fundamental, en lo ortodoxo, estamos de acuerdo, somos hermanos y se terminó. Ahora, ¿pueden haber situaciones? Sí, pero esas cosas las podemos incluso charlar tomando un mate. Pero tenemos que tener cuidado y recordar de que nosotros somos cartas abiertas delante de la sociedad y que la gente nos observa, y esto lo digo incluso sabiendo que tal vez esto lo escuche alguien que no es creyente. Y a esa persona que no es creyente, en nombre de los creyentes, yo les pido disculpas, les pedimos disculpas porque muchas veces no damos un buen ejemplo. El mensaje del Evangelio es el mensaje principal. Después el tema de posturas y eso es secundario, terciario, lo podemos charlar. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan el refrán ese de perro que ladra no muerde? ¿Por qué el refrán de perro que ladra no muerde? Porque se supone que mientras el perro está ladrando, no tiene tiempo para morder. ¿Recuerdan el otro refrán? No es bíblico esto, pero sirve como ilustración. ¿Recuerdan el que mucho abarca, que poco aprieta? Bueno, mientras seguimos hablando de posturas, los falsos maestros siguen saliendo y el mensaje de la cruz se va dejando de lado. Entonces, y la gente se está perdiendo. Entonces, lo que queremos hacer en Palabras Fieles, aunque suene redundante muchas veces, aunque hasta suene aburrido para aquellos que quieren un mensaje diferente, lo que queremos hacer es volver al mensaje de la cruz. Y para volver al mensaje de la cruz necesitamos entender esto que estamos estudiando. Hoy, lamentablemente, a grosso modo, ¿no? El cristianismo se está alejando mucho, mucho del mensaje de la cruz. El mensaje de Jesucristo, tus obras no son suficientes, necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte. Ese mensaje hasta ha pasado de moda y ya no genera vistas. Nuestros videos no tienen muchas visualizaciones. Primero porque somos nuevos y segundo porque no esperamos eso, no queremos eso. Sí creemos de que Dios puede utilizar un video, un mensaje, un tratadito, un llamado telefónico. Dios puede usar la herramienta que quiera para hacer que una persona crea, pero siempre la herramienta principal va a ser la predicación del Evangelio. Cristo usó un bebé para salvarnos, utilizó el envase, digamos, con todo respeto lo digo, humano, de un bebé que aparentemente no tenía nada, que nació en un lugar en el que ni siquiera le dieron lugar para nacer. Sin embargo, era el Salvador de la humanidad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que creó todo por la palabra de su boca y que sostiene todo. Ese nació en un lugar en donde se guardaba alimento para los animales. Entonces, dejemos de ver las apariencias. Porque muchas veces decimos, no juzguemos por las apariencias, pero ¿saben qué? Muchas veces juzgamos en el otro sentido por las apariencias. Y creemos que una iglesia que tiene, no le pego a las iglesias, para nada, pero muchas veces juzgamos por las apariencias al decir, bueno, una iglesia que tiene, no sé, una congregación enorme, seguramente está más bendecida por Dios y por eso es una prueba de que la doctrina es buena. No. Porque recuerden que cuando Cristo murió, quedaron muy pocos en el aposento alto esperándolo. ¿Y a cuántos el Señor le había predicado? ¿Y a cuántos Jesús había sanado?
De hecho, de los 10 leprosos, uno solo volvió, así que no es cuestión de cantidad. Dejemos de juzgar por las apariencias en el sentido positivo, si se quiere. Lo que se ve físicamente no es lo que Dios ve. Acá somos un grupo de personas que estamos buscando conocer lo más importante que puede haber para nuestra vida eterna, que es a Jesucristo. Entonces, volvemos al tema. Juan dijo que esta doctrina era del anticristo. Recordamos que esta doctrina se originó dentro de las iglesias, ¿no? El apóstol Juan entendió que negar la verdadera humanidad de Cristo era negar algo que estaba en la misma médula del cristianismo. Así que si alguno negaba que Jesús hubiera venido en cuerpo humano, esa persona no era de Dios. Y eso es lo que este versículo significa en este contexto. Entonces, hoy no probamos doctrinas con ese versículo. Porque va a salir cualquiera diciendo, sí, el Señor vino de Dios y todo lo que nosotros estamos afirmando. Sin embargo, va a traer una doctrina de demonio. Así que la plena humanidad de Jesús fue importante. ¿Y para qué fue importante? Si están tomando apuntes, los invito a que pongan este subtítulo. La plena humanidad de Jesús fue importante, y ponemos 3 puntos suspensivos, y vamos a ver 2 o 3 puntos, en realidad 2 puntos, para ver por qué fue importante, o mejor dicho, para qué fue importante la plena humanidad de Cristo. Recordamos otra cosita. Cuando utilizamos la palabra plena, que habíamos dicho en la clase anterior, estamos hablando de algo completo, ¿sí? No una parte. Entonces, la plena humanidad de Jesús, ¿para qué fue importante? Punto 1, o A, para obediencia representativa. Para obediencia representativa. La plena humanidad de Jesús fue importante, en primer lugar, para obediencia representativa. Habíamos hablado en la clase anterior un poquito sobre la doctrina del pecado, ¿no? Habíamos dicho que nosotros, a ver, siempre me confundo ahí, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, yo no me convierto en un pecador cuando cometo un pecado, sino que mi pecado es el resultado de que en mi naturaleza soy pecador. Y habíamos hablado del ejemplo el más conocido creo para este caso, el ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando Pablo dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. O sea, él reconoce que la ley es santa, pura, buena, pero se encuentra con que sus miembros, su cuerpo, está como vendido al pecado, dice, ¿no? Y en un momento también Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Él así se veía. Pablo no era una persona que practicaba el pecado. Pablo lo que tenía era ese sentido o ese deseo de tener una vida en santidad, que es el deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros. La santificación es llevada, es provocada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero en el proceso de santificación del Espíritu Santo nos lleva a que nosotros tengamos esa búsqueda constante de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión entre hermanos, de reunirnos, de ser iglesia. Porque, vamos a aclarar esto, cada uno de ustedes es iglesia, porque la palabra iglesia significa asamblea, no es el local que alquilamos donde nos reunimos. Entonces, cada uno de ustedes es iglesia, y la esposa de Cristo es la iglesia, y Cristo dijo que donde 2 se reúnan, se formen una asamblea, si se quiere, en su nombre, Él está en medio. Así que, por ahí alguien puede ver esto de lo virtual como algo, pero esto es moderno, esto no es realmente la iglesia, no. Iglesias son aquellos que fueron, una vez leí un estudio muy, muy antiguo y lo definía de esta manera, y me parece que está bueno. Ese estudio decía, iglesias son todos aquellos que acudieron a un llamado. Y creo que es correcto, ¿no? Cada uno de ustedes, de nosotros, acudieron, fueron hacia donde alguien los llamó. En este caso, el Padre, por medio de la predicación del Evangelio, nos llamó a creer en Cristo. Y gracias al Padre hemos tenido esa fe suficiente, según Juan 6:44, para poder creer en Jesucristo. Así que nosotros acudimos a un llamado, al llamado del Evangelio. Y nosotros somos iglesia. Hoy por hoy, el hecho de tener este medio para predicar, para compartir un tiempo entre hermanos y sobre todo para
para conocer la palabra de Dios es solamente un método, un medio de comunicación, es solo eso. En algún tiempo eran las cartas de Pablo, eran las epístolas, eran los mensajeros. Las cosas se fueron modificando, ¿sí? Por una u otra cuestión. Cuando Roma empezó a construir carreteras y esas carreteras ellos creyeron de que les iba a servir, en un momento creyeron que les iba a servir para atrapar más rápidamente a los apóstoles en las persecuciones, no se dieron cuenta de que esas carreteras que ellos construyeron sirvieron para que esos mismos apóstoles empiecen a dispersarse por diferentes lugares más rápidamente y el mensaje del evangelio también pueda más rápidamente circular. Así que no hay que, en lo personal creo que no hay que cerrarse a los medios de comunicación, a las herramientas que Dios en su gracia común provee a la humanidad. ¿Qué es la gracia común? Breve, muy breve. La gracia común es la gracia que Dios derrama o tiene para con toda la humanidad, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. La gracia común es la que hace que Dios haga salir y llover, como está lloviendo ahora, sobre creyentes e incrédulos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La gracia común es la que le da talentos a las personas, a los médicos, para que tengan más facilidad de estudiar, aunque claro, van a decir, no fue Dios el que sanó a esa persona, fue el médico. Sí, claro, humanamente fue el médico, pero nosotros creemos que mediante la gracia común, Dios le permite a las personas tener talentos y capacidades que benefician a todos. Desde aquel que construye un auto hasta lo que te puedas imaginar. Eso es la gracia común. Pero esa gracia común no tiene absolutamente nada que ver con la gracia salvadora. La gracia salvadora solamente la recibe aquel que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que habíamos dicho que la humanidad de Jesús fue importante ¿para qué? Para obediencia representativa. ¿Qué significa esto? Recordamos que habíamos dicho que Adán fue representante nuestro en el huerto del Edén. Y por esto es que hablábamos lo que hablamos recién de pecado. Porque por el hecho de que Adán fue representante nuestro, hablo nuestro en cuanto a humanidad, no en cuanto a cristianismo, Adán fue representante de la humanidad y como Adán pecó y fue el representante, nosotros hemos heredado dos cosas. En primer lugar, la culpa heredada de lo que nuestro representante hizo. Y habíamos utilizado el ejemplo de que el presidente, no vamos a dar nombres porque en este momento estamos grabando, pero un presidente de un país declara guerra a otro presidente. ¿Sí? Nuestro presidente le declara guerra a otro país. Ese país nos invade, nos toca la puerta de casa y nos dice, bueno, estás detenido, a partir de ahora sos un prisionero de guerra. Y nosotros le decimos, no, pero yo no estoy de acuerdo con esta guerra. Es más, estoy de su lado. Vamos a seguir prisioneros igual. Porque le vamos a decir al soldado, yo no declaré la guerra. Y el soldado, ¿qué nos va a decir? Pero tu presidente sí declaró la guerra. Y tu presidente es tu representante como argentino. Entonces, nosotros tampoco declaramos la guerra, te va a decir él, pero nuestro representante está en guerra con tu representante. Por lo tanto, nosotros somos fuerzas opuestas. Y a partir de este momento, estás detenido porque te declaramos también como que vos nos declaraste la guerra a nosotros. Esto es lo mismo. Adán, siendo nuestro representante, pecó y nosotros él recibió castigo, pero nosotros también hemos heredado esa culpa y por lo tanto hemos heredado junto con la culpa el castigo. La Biblia dice que la paga por el pecado, que es la muerte. ¿Sí? La muerte en dos sentidos. Sentido físico, pero también sentido espiritual. Y es el más importante. Porque la vida física concluye, pero hay una eternidad. Ahora, al tener una deuda con alguien eterno, esa deuda también es eterna. Y el castigo también es eterno. Justamente porque el pecado fue cometido contra una persona eterna. En este caso, Dios. Por eso era importante que el representante nuestro sea también eterno, sea también perfecto y sea también Dios. Así que así como Adán fue representante nuestro en Edén, y por su desobediencia Dios nos consideró igualmente culpables, de la misma manera Jesús fue representante nuestro y obedeció por nosotros en donde Adán desobedeció y fracasó.
Y por eso van a encontrar muchas veces que Pablo menciona o llama a Cristo como el último Adán. Esto lo pueden ver en 1 Corintios 15:45. Marcelo, ¿me podrás por favor leer? Sí, Marcel, 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Y Johnny, ¿me vas buscando por favor Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17? Repito ahí, Johnny, Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Eso para después. Y Marcelo ahora nos lee 1 Corintios 15:45 y 15:47. Adelante, Marcelo, cuando quieras. Sí. Bueno, a ver, yo tengo justo la versión Biblia para todos. No hay Pero problema, dice no así. hay problema. Dice, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Perfecto, lo que estábamos buscando era esa frase. Y miren qué interesante, él tiene otra versión, pero aún así, ese término no lo cambiaron, el último Adán. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 47 de ese mismo capítulo, Marce? El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Perfecto, clarísimo. ¿Qué versión es esa, Marcelo? Esta es Biblia para todos, lenguaje actual. Ah, lenguaje actual, ok, traducción en lenguaje actual, lo van a encontrar también como TLA. Pero fíjense, ahí están los términos que Pablo utiliza el último Adán. ¿Por qué? Porque es representante nuestro de la misma manera, si se quiere, que lo fue Adán, pero con resultados diferentes, ¿no? Después también lo menciona como Adán el primer hombre y Cristo el segundo hombre. Así que Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en lugar nuestro. Esto que habíamos preguntado al principio, ¿cuál era la importancia de esa plena humanidad de Jesús? Y este es podríamos resumir este primer punto que vimos de eso, en Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en lugar nuestro. Y vamos a ver el segundo punto de por qué era tan importante de que Jesús fuera plenamente humano. Y el segundo punto, o el punto B, es para ser sacrificio sustituto. Para ser sacrificio sustituto. Cuando estamos hablando de sustituto, estamos hablando, por supuesto, ¿no?, de algo que ocupa el lugar de otra cosa, ¿no? Y ahí le voy a pedir a Jonathan, por favor, Hebreos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Leo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Perfecto, gracias, Johnny. Muy claro, ¿no? Viéndolo en este contexto de todo lo que venimos, leemos ese pasaje que Johnny leyó, ¿sí? Y queda mucho más claro, ¿no? Según Hebreos 2, 16, 17, ¿no? Dice, porque ciertamente Él no socorrió a los ángeles. ¿Qué está diciendo acá? Y relaciónenlo con lo que venimos hablando. ¿Por qué era importante que sea plenamente humano? Bueno, porque Dios no estaba interesado en salvar ángeles. Dios estaba interesado en salvar personas. Así que, dice, porque ciertamente no socorrió, hablando de Cristo, ¿no? No socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Y esto también es interesante, porque cuando hablamos de descendencia de Abraham, no estamos hablando de la humanidad completa. Fíjense eso. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Según la Biblia, aquellos que son hijos de fe, ¿no? Aquellos que tienen fe en el Salvador. Esos son los hijos de Abraham. Entonces, hay que tener cuidado también, bueno, igual Hebreos lo enseña muy bien, aquel que tenga una duda sobre esto, Hebreos lo enseña clarísimo. Hijos de Abraham no se refiere solamente a los judíos, sino que al igual que Abraham, su fe le fue contada por justicia, a nosotros nuestra fe en Jesucristo
nos es contada por justicia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al creer en Jesucristo, y recordemos, creer en Jesucristo significa creer todo lo que Jesucristo y la Biblia afirma que es Jesucristo, la justicia ganada por Cristo en la cruz nos es imputada a nosotros. Somos beneficiados por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso era necesario que Cristo sea humano para convertirse en lo que ustedes pusieron ahí como subtítulo del punto B, para convertirse en sacrificio sustituto. Así que Jesús tuvo que hacerse hombre y no ángel. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién, porque Dios no se interesaba en salvar ángeles. ¿Y por qué afirmo esto? Porque hay sectas, como entre ellos los mormones, como los testigos de Jehová o sin Jehová, que dicen que Jesucristo en realidad era un ángel. Dios no estaba interesado en salvar ángeles. Los ángeles que pecaron ya tuvieron su castigo. Y tendrán su castigo eterno después. Para ellos no hay perdón. Nosotros tenemos un beneficio muchísimo más grande que lo que tuvieron los ángeles. Los ángeles tenían que obedecer, desobedecieron, fueron encerrados en prisiones de oscuridad y esperan un castigo eterno. Nosotros, los cristianos, miren esto, esperamos el regreso de quien ya nos salvó. Así que esto tiene que glorificar a Cristo en cada letra de lo que leemos. Nosotros merecíamos y merecemos lo mismo que esos ángeles. Y capaz que alguien va a salir a pegarme con esto. Pero si no fuera por Cristo, nosotros merecemos el infierno. Y voy a decir algo más. Siendo nosotros cristianos, como lo somos hoy en día, es tal cual. Si Dios decidiera mandarnos al infierno, seguiría siendo justo. Lo que pasa es que Dios encontró ser justo, una forma de ser justo y misericordioso, ¿se acuerdan? De la misma manera y al mismo nivel por medio de la persona de Jesucristo. Si Dios perdona nuestros pecados sin que nosotros creamos, aceptemos la forma de salvación, el plan del Señor para salvarnos, en realidad Él estaría siendo injusto. Sería un juez que perdona al asesino y lo deja ir en presencia de los familiares de la víctima en el jurado. Algo así. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, es justo y es misericordioso. Cumple su justicia porque Cristo paga por ese pecado. Siendo hombre, paga por ese pecado. Entonces, la humanidad que había ofendido a Dios, que había pecado contra Dios, la humanidad representada en Jesucristo paga el pecado. Y la misericordia de Dios se hace manifiesta en el momento en el que dice: mi hijo morirá por ustedes. Eso es amor. Jesús tuvo que hacerse hombre y no ángel, por esto mismo. Pero para hacer esto, también era necesario que fuera hecho como nosotros en todo, para que pudiera ser la propiciación, el ayudador a nuestro favor. Un sacrificio aceptable como sustituto nuestro. A nosotros no nos podía salvar cualquiera. A menos que Cristo haya sido plenamente hombre, no podía haber muerto para pagar la pena de los pecados del hombre. ¿Por qué? Porque la humanidad había pecado, no la divinidad. Entonces Cristo tenía que ser completamente hombre para que la deuda quede pagada completamente. No podría haber sido el sacrificio sustituto por nosotros. Él tenía que ser plenamente hombre y plenamente Dios para poder cumplir el papel de mediador entre Dios y el hombre. Y vamos a leer Primera de Timoteo 2:5. A ver si puedo hacerlo, lo voy a buscar yo. Primera de Timoteo 2:5. Dice así. Primera de Timoteo 2:5, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice: porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por haber como hombre experimentado las tentaciones, le permitió entender mejor como sumo sacerdote nuestro. Les voy a leer Hebreos capítulo 2, versículos 18. Hebreos
2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren lo interesante que es ver los versículos conociendo el contexto. Porque si no, es un versículo aislado que sí está bueno, pero listo, es eso, está bueno, ¿sí? Da un poquito de información. Así que por esto era necesario. La humanidad de Jesús también nos provee un ejemplo a seguir para nuestras vidas. Le voy a pedir a Paula, que la tengo al lado y no leyó todavía, que nos lea Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. una vez más. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Perfecto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué significa esto? Cristo en su humanidad nos dejó un patrón, un ejemplo a seguir. Entonces, para esto también era importante la plena humanidad de Cristo. Primera de Pedro 2:21, les voy a leer esto. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mucho más claro ese pasaje que lo que yo pudiera decir con mi torpeza, ¿no? Y vamos a finalizar esto leyendo, les voy a leer algo más, Hebreos 5, déjenme chequear el versículo, Hebreos 5, versículo 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vamos a hacer una pausa ahí, hermanos queridos, perfeccionado. El término perfeccionado que se utiliza acá, que se utiliza en griego, no me lo pidan en griego porque no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo el significado. El término perfeccionado que se utiliza acá es un término que se utilizaba en la metalurgia, ¿sí? En la fabricación de cosas de metal. Y ese término se refería a que los metales y las cosas que se hacían serían pasadas por fuego y por pruebas para comprobar su resistencia. Así que, y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido probado, habiendo sido comprobado su resistencia, habiendo sido probada su pureza y habiendo soportado, como lo hemos visto hasta ahora, ¿qué logró? Vino a ser autor, no coautor, no alguien que ayuda y que aporta, no, autor, único, autor, ¿de qué? De eterna salvación. ¿Pero para quiénes? ¿Para toda la humanidad? Como dijo el Papa, para todos los que le obedecen. Como hombre, pagó la deuda de los hombres. Y como Dios eterno, nos reconcilió con el Padre y se ha hecho para nosotros autor de eterna salvación. Y podemos resumir diciendo que está más que claro que no hay salvación si no es por Jesucristo. Y este es el mensaje que como predicadores tenemos que salir a compartir. Todo lo demás puede ser interesante, pero esto es lo que la gente necesita conocer y nosotros como cristianos necesitamos conocer y recordar, porque si hasta ahora decimos que creemos en Cristo, nadie puede creer en alguien que no conoce. Y yo tengo muchísimo que aprender. Y acá y yo me asombro cuando alguien dice: yo conozco al Señor. ¿Estás seguro que conoces al Señor? Pero lo digo con respeto, estamos hablando está bien, en el sentido que lo dicen se está refiriendo que es creyente, ¿no? Pero esa frase muchas veces me suena como rara, ¿no? Como decir: ¿conoces al Señor? ¡Wow! ¿Conoces la naturaleza de Dios? ¿Conoces su carácter? ¿Conoces su forma de pensar? ¿Conoces todos sus atributos en profundidad? ¿Realmente conoces al Señor? O en tu iglesia te hicieron hacer una oración de fe basada en Romanos 10. Déjame decirte que Romanos 10 no es una oración que se utiliza, ni siquiera es una oración. Romanos 10 no es para definir que a partir del momento que recitas esa oración, pasas a ser cristiano. Déjame decirte que no podés ser cristiano
si primeramente el Padre, Dios Padre, no te permite escuchar el Evangelio acerca de Jesucristo, no acerca de la prosperidad o acerca de ser un buen vecino, que está bueno predicar un sermón, ¿por qué no? Que de ser un buen vecino, de ser un buen hermano, de hecho muchas veces lo hacemos entre nosotros. O si estamos en una congregación y surge algún inconveniente y sabemos que hay una situación y es necesario corregir esas situaciones porque una congregación no es fácil. Todos tenemos nuestro carácter y nuestras costumbres. Y no deja de ser una convivencia. Y como buen pastor o buen predicador, siempre uno va a optar por corregir con la palabra de Dios, porque ningún pastor tiene autoridad por sí mismo sobre la congregación, sino solamente lo que la palabra de Dios dice. El pastor no tiene, si no, invito con todo respeto a alguien que lo quiera mostrar bíblicamente, el pastor no tiene autoridad sobre la vida de la congregación. Ninguna. De ahí a que la congregación, por respeto, pida consejos, avise cosas, eso es otra cosa. Pero autoridad en el sentido de no podés escuchar a tal predicador, escuchame solamente a mí, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es un tirano, eso no es un pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Las ovejas no necesitan ser arrastradas. Así que, pastor, si tenés que arrastrar a una oveja hacia vos, probablemente no sea tu oveja. O probablemente no seas pastor. O probablemente esa oveja no te vea como pastor. Y si el trabajo como pastor lo estás haciendo bien, probablemente el problema esté en esa persona que todavía no es oveja. Tal vez es un cordero o algo, un cabrito. Y hace falta corregirlo. Y por ahí hace falta quebrarle la patita y que se transforme en la perniquebrada. ¿Por qué no? Porque la oveja perniquebrada no era aquella que el pastor la encontró con una pierna quebrada y la cuidó. No, no, la oveja perniquebrada era la oveja que no se relacionaba con el resto de las ovejas. Esta es una costumbre de los monjes beduinos. La oveja que saltaba alambrados, que rompía cercos, que se alejaba del pastor, que el pastor la llamaba y no venía, que el pastor le enseñaba un camino, pero la ovejita se iba por el otro. Esta ovejita era la que después, posteriormente, pasaba a ser perniquebrada. ¿Por qué? Porque el pastor le ponía le trababa la patita y le hacía crack y le rompía la patita. Feo, ¿no? Doloroso. Sí, claro que sí. Pero el pastor hacía eso por amor a la oveja. Le rompía la patita a esa oveja que no se dejaba corregir y no se dejaba guiar. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por autoritarismo? No, porque la oveja no tenía o no tiene un instinto de supervivencia demasiado poderoso. Entonces necesita ser guiada por un pastor. El pastor hacía esto para que la oveja, al estar con la pata rota, no pudiera escaparse. Entonces el pastor, ¿qué hacía? Le rompía la pata, le vendaba la patita, y durante todo el tiempo el pastor la llevaba en brazos. Y la oveja, que tiene un muy buen olfato, se acostumbraba al olor del pastor. Y el pastor empezaba a tener una relación mucho más íntima con la oveja. Y ahí es cuando se forma la relación pastor-oveja. A mí me sorprende cuando gente que dice ser pastor, no digo pastoras porque el pastorado femenino no existe, pastor, bíblicamente no existe, ¿no? No está avalado. Me sorprende cuando un pastor tiene la facilidad de desechar a alguien tan fácilmente que durante mucho tiempo él dijo que ese era su oveja. Cuando el pastor beduino le rompe la pata a la oveja y luego de llevarla en brazos mucho tiempo y curarle las heridas todo el tiempo, eso habla de ministración, de compañía, de estar en comunicación con tu oveja, ¿sí? Se forma un vínculo. Y cuando esa patita se cura y el pastor le quita la venda, esa oveja nunca más se aparta del pastor, porque se formó una relación. El problema es que muchas veces queremos que la gente nos ame. Y por el solo hecho de ser quien comparte la palabra, que la gente nos busque. Pero muchas veces cuando la gente nos busca, no tenemos la actitud de atender a la gente. Y eso la gente lo siente. Y nosotros lo sentimos. Entonces, yo prefiero un pastor que me rompa la patita y que me lleve en brazos y me enseñe a caminar. Y no un pastor que me deje suelto
y respete mi libertad y me deje a merced de los lobos para que me coman en el medio del campo. Ese no es mi pastor. Cristo fue nuestro pastor. Cristo se rompió él mismo. Cristo entregó su propia vida por nosotros. Cristo es el pastor de pastores. Es el príncipe de los pastores. Y no hay otro ejemplo mejor que él. Y ojalá podamos, a través de esto que estamos estudiando, aprender no solo a ser pastores, a ser hermanos. Porque cada uno de nosotros somos responsables del que tenemos al lado. Cada uno de nosotros. Mabel, Arturo es responsable principalmente de su familia, igual que Marcelo, Johnny, igual que nosotros. Nuestra familia, en primer lugar, en este sentido, ¿no? Porque aquel que no provee primeramente para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto es para aquellos que dicen, primeramente la iglesia y después reunite con tu familia. No, hermano. ¿Saben por qué nos estamos reuniendo empezamos la reunión a las 6 de la tarde y vamos a terminar a las 8? Para que la familia pueda cenar en familia. Así que hay mucho que aprender. Y hay mucho que aprender del Señor. Salgamos a enseñar quién era nuestro Señor Jesucristo. Quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de enseñar, vamos a aprender. Porque tampoco queremos que nos digan que no estamos capacitados, ¿no? Así que vamos a capacitarnos, ¿sí? Pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene algo que enseñar. Tiene algo que predicar. Yo no voy a salir a predicar algo que no sé, porque reconozco mis limitaciones y sería un necio si no las reconociera. Y aquella persona que no reconozca su limitación va a dejar de crecer en el Señor, aunque aparentemente lo tenga todo. Aquella persona que diga, no necesito de nadie, lo más probable es que un día se quede solo. Cuidado con eso. Porque la Biblia enseña que antes de la caída está la altivez. Que Dios nos mantenga humildes. ¿Y saben qué? Yo necesito de cada uno de los que están acá presentes. Yo necesito principalmente de mi esposa. Sería imposible para mí hacer algo de esto si mi esposa no me estuviera apoyando. Era imposible. Así que seamos agradecidos con cada uno de nuestros hermanos y yo les agradezco a ustedes por estar acá presentes. Y sepan que cada uno de ustedes tiene un mensaje que dar. No esperen ser excelentes maestros. No esperemos, porque la apologética es buenísima, la escatología es hermosa. Salgamos a hablar de Cristo. Estamos a 14 de febrero del 2021 y cada día más el mensaje de la cruz se va perdiendo. Y esto lo vamos a seguir hablando posteriormente, porque necesitamos volver al mensaje de la cruz. He escuchado, hace un año atrás, he conocido personas a quienes respeto mucho, tal vez no coincido en algunas cosas, pero doctrinalmente respeto muchísimo, que me han dicho, es necesario volver a la reforma. Claro que sí, es necesario, estoy totalmente de acuerdo. Me han dicho, es necesario evangelizar a los que creen ser evangélicos y no lo son. Claro que sí, es necesario. Pero también es necesario recordar lo que es el Evangelio. El Evangelio no es defender mi postura calvinista, arminiana. No es eso. ¿Es útil eso? Sí. Y está buenísimo que lo hagan. Pero nosotros con nuestras limitaciones y por sobre todas las cosas, dependiendo de Dios y de su gracia, vamos a salir a predicar el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Y realmente tu misericordia es para siempre y la vemos de una manera eterna cuando vemos la persona de Jesucristo. Cuando leemos sobre Él y cuando aprendemos de todo lo que Jesús padeció sin merecerlo y sin tener ninguna necesidad para Él mismo. Gracias te damos, Señor, porque realmente si no fuera por ti estaríamos más que perdidos y la única esperanza que tenemos, Señor, se apoya en ti y en la obra que hiciste en la cruz. Pero esa obra que hiciste en la cruz no habría sido perfecta si en tu vida, Señor, humanamente hablando, no hubiese sido perfecta. Señor, tú soportaste por nosotros las tentaciones, las aflicciones. Nunca te aprovechaste de tu deidad, de tus ventajas como
como Dios para pasar por encima de lo que el Padre había encomendado. Señor, tú fuiste obediente hasta la cruz. Y esa obediencia tuya, Señor, es la que a nosotros nos es imputada cada día. Esa obediencia tuya, Señor, esa santidad, esa perfección, ese precioso sacrificio es el que nos da esperanzas y nos santifica cada vez que con verdadero arrepentimiento pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, si no fuera por ti, nada tendría sentido en nuestras vidas. Queremos darte gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz y por tu obra en tu vida. Queremos darte gracias, Padre amado, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gracias, precioso Espíritu Santo, porque sin ti esto no habría sido posible. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz y pagar nuestros pecados. Y gracias por haber resucitado y habernos reconciliado para con el Padre. Gracias, Señor, porque hoy eres nuestro sumo sacerdote y nuestro sumo sacerdote conoce nuestras debilidades y puede compadecerse de nuestros pecados, porque ha sido tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Gracias, Señor, por tu impecabilidad. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra y la adoración. Recibe este tiempo, Señor, en tus manos. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y por su familia, Señor, representadas por ellos. Gracias por aquellos quienes han de compartir este prédica, Señor, este estudio que hemos hecho a través de este video. Señor, te rogamos que los bendigas, que los ayudes, Señor, que los guíes a conocer tu verdad y tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo, Rey. Sí, Señor. Gracias, Jesús. La debilidad me haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. En la debilidad me haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. Moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo. Entregamos, Padre, esta reunión en tus manos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.